de Anubis, que se dice que es justamente, acá está, es el dios con cabeza de chacal o como chacal directamente, en donde es el encargado de llevar a los seres humanos al otro lado de la vida. Es el dios de ese otro lado de la vida, que podemos llamar muerte. Pero para los egipcios, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Consideran que la vida es una, a diferencia de nosotros que nos parece que la muerte es el final. También sería el encargado de acompañar de vuelta al alma del ser humano cuando tiene que volver a encarnar. Esta religión, por supuesto, estaba, ya lo comentaba Martín, en el peso del corazón del muerto, creía en la reencarnación, que era la forma en la cual el ser humano podía llegar a evolucionar hasta alcanzar esa sabiduría necesaria para pasar a ese amenti, a ese cielo, a ese nirvana, como quieran llamarlo. Y esa nube es ese compañero. Entonces, esta cabeza de chacal, de perro, hace referencia a eso, a esa potencia de la naturaleza de compañía, que quizás tenemos todos, esa ayuda invisible que a veces no vemos, pero que a veces cuando la necesitamos, por alguna razón las cosas aparecen. Aparece una ayuda, aparece algo que nos hace salir de ese pozo. Y en esto mismo que les hablábamos, que Martín les comentó que íbamos a comentar algún símbolo más del peso del corazón del muerto, ya tenemos, ya vimos a Anubis, que es el que acompañó el alma del difunto, ya vimos a Horus, que también estaba en esa tríada, y tenemos a Tot. Tot es el dios de los escribas, el dios de la escritura, pero no el dios de la forma de escritura, el dios del valor de la escritura, que no es lo mismo, de esa palabra que está escrita, que tiene un significado profundo, hay un compromiso. En el peso del corazón no se podía mentir, ¿eh? No es que uno puede dibujar sus acciones, sino que acá lo ven con su libreta, fijándose si realmente todo es exactamente como dicen que es. Hoy en día conservamos un poco ese símbolo, ¿no? Los escribanos son los que, la palabra o el sello del escribano es quien acredita que algo es verdad o no. Si yo necesito acreditar que esta propiedad es mía, lo que hago es voy a un escribano y le pido un papel que dice yo certifico que esta propiedad es de fulano. Ese es el concepto que está por detrás de este dios Tot. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les dije que Sekhmet, que Set, el hermano de Osiris, era medio malo, ¿no? Pero hay que también romper, como yo les decía, un poco con el paradigma ese de malo. Y también vamos a tener que hacer lo mismo con esta diosa Sekhmet. Porque Osiris, que logra trascender el mundo humano y reinar en los dioses, logra esa evolución, esa sabiduría, a través de esa prueba que le pone su hermano, sin él no lo hubiese logrado. Entonces, miren qué diferente. Nosotros pensamos y nos indignamos con nuestros problemas, todos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Vivimos diciendo eso. Pero en la realidad es que esos problemas son los que si los vemos como oportunidades, así como no solo lo vemos en la filosofía egipcia, sino los vemos en los griegos, porque son herederos de los egipcios, los vemos en los romanos, porque son herederos de los griegos. Los problemas son oportunidades. Y no debemos indignarnos contra ellos. Son oportunidades de ese crecimiento. Entonces estos dioses, de manera más profunda en la civilización egipcia, lo que significaban eran esos que hacían posible la evolución del ser humano. Porque si todo nos va bien, seamos sinceros con nosotros mismos, difícilmente desarrollaremos nuestra voluntad. Porque todo va bien, no es necesario. Si todo está armónico, ¿qué necesidad? Me tiro nomás a descansar. Son los problemas, las dificultades que nos mueven a encontrar esas potencias que residen en nosotros mismos. Y ya para ir terminando,
porque ya se nos está yendo la hora, en Egipto existe este símbolo de Kefer. No sé si lo conocen, es el símbolo del escarabajo. Con esto que les comentaba, donde la filosofía egipcia tenía esa concepción más profunda de que la vida tenía un sentido profundo de evolución, de búsqueda de la sabiduría. ¿Dónde estábamos nosotros en todo este mundo de los dioses? En este pequeño símbolo del escarabajo de Kefer. Nosotros, seres humanos, con muchos defectos, muchas virtudes, somos un poco discípulos. Cuando nos tomamos la vida como una oportunidad de crecimiento, nace adentro nuestro este discípulo, que no es un alumno de la vida, sino es alguien que busca que los problemas de la vida, que las enseñanzas que nos cruzamos, que los textos que leemos, que si leemos a Platón, que si leemos o lo que nos interesa, ese conocimiento se convierta en una herramienta práctica para ayudarnos en nuestra vida. Entonces este símbolo, miren qué interesante que es. El escarabajo, con sus alas recogidas, como lo vemos acá, va por la arena y parece que no se mueve, le cuesta mucho caminar, parece que es como torpe, ¿no? Es como que de vez en cuando también se da vuelta, es como que no le vemos como mucha cuestión, como a veces nos pasa a nosotros mismos. Pero de vez en cuando, ese mismo escarabajo despliega sus alas y da un salto. Y ese símbolo es el símbolo que los egipcios querían dejarnos para poder representarnos a nosotros mismos. Para terminar, les quiero dejar esta frase que es del libro de la Oculta Morada, el que nos leyó Martín, que lo que hice en vez de leerlos, se los puse en la presentación. Dice, oh Ra, que está haciendo referencia a esa divinidad que yo les decía. Ayúdame en mi lucha contra mis enemigos. Déjame justificarme ante el tribunal divino, presidido por la gran divinidad. Si yo venzo a mis enemigos, entonces será un gran día en la tierra. ¿Y qué les parece que serán los enemigos? ¿Los enemigos que me cae mal o el otro que me hizo no sé qué? No, está haciendo referencia a esos enemigos internos, a esos defectos que todos los que más conocemos somos nosotros mismos, que son quizás la gran limitación que tenemos frente a la resolución de los problemas. Esos miedos que no nos dejan avanzar, que nos paralizan en el camino, esa ira que de vez en cuando nos sale y nos hace responder mal y nos hace explotar frente a una situación y después nos sentimos mal con nosotros mismos. Esos son los enemigos. Lo demás, como dirían los filósofos estoicos, no depende de mí. No depende, hoy me encuentro con uno, mañana me encontraré con otro. Pero cuando yo supero mis enemigos internos, cuando yo supero y los convierto en mis propias virtudes, eso va más allá del tiempo y del espacio. Eso me lo quedo, es mío propio. Y eso es lo que busca no solo la filosofía egipcia. La filosofía, a lo largo de la historia, Martín les nombraba a los griegos, les nombraba a los romanos, y es también lo que buscamos justamente en Nueva Acrópolis como escuela de filosofía. No saber mucho, no saber todas las definiciones y las representaciones de los dioses egipcios, que es muy grande, sino qué es lo que nos deja, de qué sirve para nuestra vida práctica, nuestra vida de todos los días, como seres humanos. En el fondo, ese vencer nuestros enemigos implica conocerse a uno mismo. Y ahí ya voy acá arriba. Esa gran frase que estaba en el oráculo de Delfos. Y eso es lo que ha buscado la filosofía a lo largo de la historia. La filosofía era concebida desde la más remota antigüedad como práctica, no una herramienta mental, no una herramienta simplemente de poder dialogar dialécticamente, sino que buscaba que ese conocimiento se transformara en un conocimiento práctico que nos ayude en el día a día.
Y así es como nosotros concebimos la filosofía. Por eso Martina empezaba diciendo que seguramente hay muchos más datos de Egipto y nos estamos faltando muchísimos. Pero la importancia no es la cantidad de datos, es los pocos que tenemos, si los entendemos profundamente y si nos sirve para nuestro día a día. Muchas gracias.